Les voy a presentar a una periodista, trabaja en el diario La Nación, es autora de una biografía del Papa Francisco y ha tenido la fortuna de que su libro ha sido elegido entre muchos de los libros que se han publicado de la vida de Jorge Bergoglio. Su libro ha sido elegido para desarrollar una película importante en Europa. Ahora nos va a contar Evangelina Imitián, Francisco, el Papa de la Gente, de Editorial Aguilar, es su libro. ¿Qué tal, Evangelina? Buen día. Buen día. Bueno, que muy contenta con la noticia, ¿no? Porque sí, como vos decías, bueno, parece que es casi un género propio, ¿no? Los libros del Papa. Y bueno, hubo bastantes libros, todos muy buenos, y que hayan elegido el mío es un orgullo. Vos tuviste la oportunidad incluso de entregárselo al Papa en el Vaticano, sí, ¿no? Exacto, sí, fue el año pasado, en mayo, fines de mayo. El libro salió a fines de abril, prácticamente un mes después de la elección. Y bueno, tuve la oportunidad de ir a verlo y de llevárselo y dárselo en mano. Y bueno, sí. ¿Porque ya tenías vínculo con él? Claro, porque, bueno, o sea, como periodista lo conocía y a la vez mi papá es pastor evangélico, es uno de los miembros del Consejo de Pastores de la Ciudad de Buenos Aires. Y tenía acá mucha vinculación con él, organizaban conjuntos, encuentros ecuménicos conjuntos. ¿Vos sos, yo soy evangélica. ¿Sos evangélica? Sí, ah, mirá. Sí. Y bueno, y yo había colaborado con ellos en la parte de la difusión de algunos encuentros ecuménicos que se hacían acá en Buenos Aires. Y bueno, y había tenido la posibilidad de conocerlo. Así que cuando un grupo de pastores viajó para allá, hacía muy poquito tiempo habíamos presentado el libro, surgió la posibilidad de acompañarlos y bueno, así que ahí fui y fue muy lindo porque de hecho en el momento que ellos entraron yo me quedé afuera del Vaticano, y cuando Francisco se entera que estaba, me dice, así que Evangelina escribió un libro, le dice mi papá, pero la vamos a hacer pasar, él mismo va hasta la recepción de Santa Marta a pedir que me hicieran pasar, así que muy cercano, muy llano. Sí. Genial. Así que ¿Y tuvo alguna reacción al libro, no sabes? Sí, bueno, en el primer momento cuando lo vio me dijo que le habían hablado muy bien del libro, que lo quería leer, recién había salido, hacía un mes. Me dijeron que hiciste una tarea como de la CIDE, me dice, porque en muy poco tiempo estuviste ahí reconstruyendo toda mi vida, pero bueno, realmente fue la ayuda de mucha gente que lo conoció, así como nosotros, pero mucha gente que conoció distintas facetas, y eso es un poco lo que recupera el libro, ¿no? ¿Y hay algo que no le pueda no gustarle? Porque uno sobre todo cuando uno escribe biografías de figuras exitosas o populares o muy queridas, desde el lugar del periodista también. Sí. Yo creo que lo que por ahí no le debe gustar, y creo que lo mismo le va a pasar con la película, ¿no? Es que el hecho de verse en el centro de la escena, ¿no? Porque de hecho él, como arzobispo de Buenos Aires, nunca quiso que se hiciera una biografía de su persona. Habían salido algunos libros de conversaciones, pero así biografía como salieron posteriormente, ¿no? Y verse como muy en el centro de la escena, bueno, obviamente ahora no le queda otra, ¿no? Igual su Papa me parece, no lo sé, pero se lo ve cambiado, era un hombre como, más allá de lo que era en el trato privado, como arzobispo, era un hombre incluso que sonreía poco, y ahora uno lo ve luminoso, como con otra actitud. Yo creo que, bueno, también vivía bajo muchas presiones, ¿no? Siendo arzobispo de Buenos Aires. Peor es el Papa, me imagino, para las claro, presiones. pero de alguna manera, o sea, sos Papa, ya llegaste, o sea, es como que, bueno, sus decisiones reportan a otro lugar, y obviamente creo que él sabe que la exposición, y sobre todo por la transformación que está llevando a cabo, ¿no? en la iglesia, y sobre todo en la relación de la sociedad con la iglesia y con Dios, ¿no? Es como que, bueno, él sabe que es un lugar de muchísima exposición, creo que se cuida desde ese lugar, pero bueno, también tiene 77 años, está en un lugar que dice, bueno, esta es mi gran misión, y bueno, lo que pueda hacer está ahí, así que... Tiene una salud que se ve que lo acompaña mucho, pero tuvo algún tema con un pulmón, ¿no? Sí, él tiene
desde adolescente, el tema del pulmón fue algo que le fue como cambiando su destino, ¿no? Porque él cuando ingresa en la Compañía de Jesús, lo que él quería hacer es irse de misionero a Japón. Y cuando está estudiando le dicen no, porque digamos son muy cuidadosos con el tema de la salud y él en el primer año del seminario se tuvo que operar, no encontraban qué era, le sacaron una parte del pulmón derecho y bueno, y después ha vivido muchos años con esto, pero bueno, fue algo que le fue como cambiando el destino, si no, quizás si se iba de misionero a Japón tenía otro futuro, no sé. Pero tremendamente político, ¿no? Él, en el sentido, sobre todo ahora lo vemos también desplegar en el papado con muchísima habilidad, porque digo, más allá de que seguro la austeridad que también se le conocía acá, refleja sus convicciones, hay una enorme cantidad de mensajes muy políticos, ¿no? Del Papa. Sí. Yo creo que él claramente es un hombre político, o sea, no político en términos de partidario, ¿no? No es la única forma de hacer política. Que es la que primero nos suena. Que es influir sobre la cosa pública. Pero él, y él político para la iglesia, digamos. Es alguien que está transformando el poder de la iglesia católica. Exacto. Y él es una persona muy estratégica, digamos, en todas sus decisiones, digamos. Desde el primer momento, digo, esta decisión de quedarse a vivir en Santa Marta tiene un mensaje muy fuerte de austeridad, pero también él come en el comedor de todos, no estar aislado, ¿no? No es solo esta sensación de si yo me voy a vivir a la residencia papal y me dan el tecito en cualquier momento, me cuentan el cuento que me quieren contar también, ¿no? Y me dan el tecito envenenado cuando quieren, pero él come en un comedor donde se puede sentar en cualquier mesa y le puede tocar cualquier plato, ¿no? Entonces, desde esas cuestiones hasta todas las cuestiones públicas en las que lo vemos, él es muy estratégico, es muy político, sí, en ese sentido. Y bueno, Evangelina, contanos un poco de la sorpresa de enterarte que este libro será película. Exacto, sí. Sí, no, bueno, una alegría enorme. Que es una productora italiana. Es una productora italiana, se llama... Porque los italianos están fascinados, ¿no? Con esta figura. Y además reivindican esta cuestión de que es italiano, ¿no? Para los italianos es, bueno, no, porque sus raíces es argentino, pero es italiano, ¿no? Porque es inmigrante, porque es italiano. Claro. Pero tuvo que estudiar italiano. El italiano no es una lengua que él tuviese ya... No, porque los padres, digamos, hablaban como más un dialecto, entonces él lo tenía el oído, pero sí tuvo que estudiarlo y en el último tiempo tenía una profesora así súper exigente. Y ¿Todavía tiene una profesora? Yo creo que ahora ya no tiene tiempo, pero como arzobispo de Buenos Aires y como viajaba mucho a Roma, sí tenía y bueno, era una profesora que le marcaba. Me imagino el lugar de la profesora ahora escuchándolo completo todo el tiempo, ¿no? Habla. Su primera declaración ahí en la sí, en italiano. Sí. Que bueno, a los italianos le llamó mucho la atención esto. Bueno, la primera vez que él habla un domingo, que dice, bueno, buen pranzo, buen almuerzo, como diciendo, bueno, hasta acá llegamos, vamos a comer, que es lo que estamos esperando, como muy cercano, ¿no? Ajá. Y entonces los italianos están fascinados con Están fascinados, sí. Y bueno, de hecho el director, que se llama Daniel Lucchetti, es un director que tiene mucha relevancia ya en Italia, ha tenido varias nominaciones en Cannes últimamente. Ah, sí. Sí, y bueno, él dice, ¿por qué le interesó? Él quiere entender a través de esta película, ¿no? ¿Por qué le fascina tanto la figura de Francisco, siendo que él no es católico, que nunca le interesaron los temas religiosos, nunca estuvo atrás de un papa, y de repente, bueno, es una figura que lo convoca, le apela, y quiere entender, ¿no? Entonces, raro que va a ser una película primero italiana que argentina, ¿no? La historia del Papa, pero bueno, pero... en realidad la película va a ser para el mercado internacional, o sea que va a llegar a las salas y se va a rodar en castellano. ¿Ah, sí? Y sí. Y el casting se empieza a hacer en julio y se van a contratar actores argentinos también, así que va a ser como un... ¿Ah, vienen acá a hacer un casting? Sí,
Sí, porque la película, la mayor parte, la que transcurre la vida de Bergoglio, se va a filmar acá. Ajá. Así ¿Y el que protagonista es Banderas? Y parece, es el principal candidato, dijo el productor, que es Pietro Balsecchi. Bueno, cuando le preguntaron, bueno, él lo quiere a Banderas, hay que ver qué dice Banderas, ¿no? Cuando se encuentre con él. Ahora, ¿y para vos soltás el libro y ya no tenés ninguna injerencia sobre el guión? ¿Qué va a pasar, digamos? No, yo estoy trabajando con la gente de la productora para, bueno, una cosa es un libro y otra cosa es llevarlo a imágenes, ¿no? Y además va a ser, no es un documental, sino que es un film, es una película, y se llama, este género se llama biopic, ¿no? Que es, bueno, se toma distintas partes de la vida y se las recrea, ¿no? No es exactamente una biografía lineal. Entonces, bueno, con ellos estoy trabajando en la adaptación final del guión. Biopic, Biopic, pero ¿tiene algo de ficción o es pura...? No, es ficción en términos de que no está contado como un documental, ¿no? Está contado como una película. Pero se diferencia, digo, de lo que puede ser una biografía, que se nos va más hacia el documental, o aunque no sea, que es más lineal, o es como... está muy arraigada a los hechos reales. De hecho, esto va a contar hechos reales, pero es como más personalista, ¿no? Es como un nuevo género de las biografías audiovisuales. Personajes claves, momentos claves, digo, uno imagina, qué sé yo, la hermana. Sí, por supuesto va a haber, o sea, arranca con su infancia. No es lineal, o sea, va a haber un ida y vuelta en el tiempo. Su infancia, su formación como jesuita, los rasgos que lo marcaron a él, ¿no? Su amor por los pobres. Y también va a contar mucho de estas contradicciones con las que él mismo se encontró, que eso es lo que decía el director, que le gustó del libro, que es, bueno, esos matices, ¿no? Esas contradicciones con las que él mismo se fue enfrentando a la hora de tomar la decisión de elegir, bueno, la vida religiosa, él estaba de novio, tenía que decidir, bueno... ¿Y esa novia se sintió...? Claro, ¿qué pasa con esa novia? Y cómo le comunica a su familia, a sus amigos, y así a lo largo de su vida, en distintos momentos, de tener que replantearse la decisión. Bueno, en algún momento él se tuvo ya como seminarista a replantear la decisión de... Se volvió a enamorar y ¿qué hago? ¿Sigo o no sigo? ¿No? Se volvió a enamorar. Se volvió a enamorar. Siendo seminarista. Un metejón así de muy poco tiempo, una semana, dice, pero él cuenta que tuvo que volver a elegir o sea, volver a plantearse su decisión. Y decidió seguir, obviamente, adelante. ¿Y esa mujer, ¿no?, está identificada? Esa mujer, claro, no está... Esto lo cuenta él mismo, ¿no? Francisco mismo lo contó. Se la protege a la chica, porque obvio, bueno, chica, mujer hoy, ¿no? Pero sí, se conoce. Y el tema de la dictadura, el rol que tuvo él con los padres que debieron irse del país, parte... y, digamos, la idea de si los protegió o si les soltó la mano, ¿no? Porque los jesuitas, al trabajar muy cerca a los pobres, estaban también, ¿no?, muy dentro de una iglesia que fue muy cómplice de la dictadura, muy señalados como posibles elementos subversivos, ¿no? En el contexto de esa época. Y el tema de que esto va a estar, obviamente, es parte de la película, porque además fue una de las primeras cuestiones que apareció cuando la polémica, y también lo que surgió es un montón de personas que dijeron, que contaron su propio testimonio de cómo él los había protegido o los había ayudado. Sí, está Alicia Oliveira, que es una abogada de temas de derechos humanos, que de hecho viajó a la Asunción con Cristina Fernández de Kirchner. Pero están también, bueno, las denuncias de estos dos curas que originalmente habían dicho que él los había desprotegido, ¿no? Claro, sí. Bueno, esto va a ser parte de la película y... ¿Les interesa a los alemanes, a los italianos ese costado? Yo creo que les interesa...
es difícil de entender incluso para los italianos todo lo que es el peronismo, ¿no? Y los matices y los distintos momentos, ¿no? Porque el Papa obviamente es un Papa, él mismo dice es peronista, pero... ¿Él dice que es peronista? Él es peronista de base, ¿no? ¿De cómo? Del Perón del primer... Sí, o sea, del trabajo. Después no ha tenido participación directamente política. Él se identifica con, él hijo de inmigrantes, viene como con... De hecho, él en la secundaria una vez lo sancionaron por llevar el escudo peronista, ¿no? Pero bueno, esto es algo que es difícil para los extranjeros entender toda la complejidad que tiene para nosotros el peronismo. Interlocutor, ¿no? Además de toda la dirigencia política argentina, de todo ¿no? De cómo salvo fue con evolucionando. Kirchner, sobre todo, ¿no? Sí. Y ahora es gracioso porque, gracioso, a mí me llama la atención, están todo el tiempo todos invocando que el Papa... el Papa es mío, ¿no? Y además que se mete desde la discusión del Código Penal a favor del criterio de Zaffaroni hasta con la citación del juez Lijo a Amado Boudou, digamos. Todos invocan haber recibido un consejo, una palabra del Papa, ¿no? Claro, yo creo que está un poco en esto se instaló un poco esto de el Papa es mío y de usarlo como un argumento en la contienda en que uno mantiene. Y yo creo que él estratégicamente se corre de ese lugar y ha demostrado que tiene diálogo con las distintas partes y que no necesariamente tener diálogo o llamar a alguien en un momento difícil para darle un apoyo significa que está dando un aval a eso, ¿no? Hay esta cosa de, bueno, el Papa es mío y te lo tiro por la cabeza, ¿no? Y creo que eso es algo de lo que Francisco se ha tratado de correr, ¿no? De no ser usado ni por un lado ni para el otro. Creo que él tiene suficiente además con la iglesia, ¿no? Que va a ser con la comunión de los divorciados, los abusos, el tema económico, los escándalos de corrupción, digamos. Ese es como el gran desafío y la gran agenda que tiene por delante todavía, ¿no? Ahora en octubre está el sínodo de obispos que va a resolver el tema de las cuestiones más familiares bueno, qué hacer con esto, con el divorcio, con otras cuestiones, ¿no? Bueno, ahí vamos a tener novedades y obviamente con toda la cuestión de los abusos y la reforma económica del Vaticano, esos son como los grandes temas de la agenda intravaticano, ¿no? Claro. Bueno, Evangelina, felicitaciones. Vamos a ver si llega finalmente Antonio Banderas a hacer este papel del Papa en la película que va a estar basada en este libro de Evangelina y Mitián, Francisco, el Papa de la Gente, de Editorial Aguilar, publicado aquí en la Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias a vos.